El invierno había llegado temprano a las afueras de Madrid cuando Elena salió del cementerio con la sensación de que una parte de su cuerpo había quedado enterrada junto a Roberto. Después de 40 años de matrimonio, todavía le parecía imposible aceptar que su marido ya no estaba. Todo había ocurrido demasiado rápido. Un infarto durante la madrugada, una ambulancia llegando tarde y un silencio horrible llenando la casa desde entonces. Elena apenas había dormido desde aquella noche. Caminaba por los pasillos de la mansión como alguien perdido dentro de su propia vida, viendo las fotos antiguas, los muebles que habían comprado juntos y el restaurante que ambos construyeron desde cero convertirse en simples recuerdos. Su hija Camila, en cambio, parecía distante desde el funeral. No lloraba, no hablaba demasiado y pasaba horas encerrada mirando el teléfono. Elena intentaba creer que aquella frialdad era solo una forma diferente de vivir el duelo, pero en el fondo comenzaba a sentir algo extraño creciendo dentro de la casa. 2 días después del entierro, ambas fueron llamadas al despacho del abogado para la lectura del testamento. Elena entró al lugar con el pecho apretado y las manos heladas. El ambiente olía a café viejo y papeles guardados durante años. Camila permanecía sentada cruzando las piernas con impaciencia, mirando el reloj constantemente, como si solo quisiera terminar aquello rápido. Elena todavía recordaba las últimas conversaciones que tuvo con Roberto antes de morir. Él estaba raro, callado, pensativo. Varias veces parecía querer decir algo importante, pero cambiaba de tema en el último instante. Cuando el abogado finalmente comenzó a leer el documento, Elena sintió un nudo en el estómago. La casa principal, las cuentas bancarias, el restaurante y $5 millones quedaban completamente en manos de Camila. Para Elena, solo había una propiedad, una vieja cabaña abandonada en medio de una región montañosa donde Roberto había vivido parte de su infancia. Durante varios segundos, Elena creyó haber escuchado mal. El silencio dentro del despacho se volvió insoportable. Elena miró a Camila esperando alguna reacción, aunque fuera una expresión de sorpresa, pero su hija apenas levantó la cabeza. El abogado continuó explicando detalles legales, mientras Elena sentía el cuerpo cada vez más pesado. No era solo el dinero, era la sensación de haber sido borrada de una vida que ayudó a construir durante décadas. Ella había trabajado junto a Roberto desde el primer día. Cocinó, limpió mesas, atendió clientes y pasó noches enteras haciendo cuentas mientras cuidaba de la hija. Aún así, ahora parecía no haber lugar para ella. Cuando salieron del despacho, Elena intentó hablar con Camila en el estacionamiento. Preguntó si podían volver juntas a casa, pero la joven apenas respondió con frialdad y siguió caminando hacia el coche. Aquel desprecio silencioso dolió más que el propio testamento. Los días siguientes dentro de la mansión fueron cada vez más tensos. Camila comenzó a actuar como si Elena fuera una visitante incómoda. Cambió muebles de lugar, ordenó despedir a empleados antiguos y empezó a recibir personas desconocidas en la casa todas las noches. Elena escuchaba risas, música y conversaciones hasta tarde mientras permanecía encerrada en el dormitorio, intentando entender en qué momento había perdido a su propia hija. A veces recordaba a la niña dulce que corría por el restaurante abrazando a Roberto cuando él llegaba cansado de la cocina. Esa imagen parecía muy lejana ahora. Camila hablaba poco, pero cuando hablaba, siempre había una agresividad contenida en su voz. Elena empezó a sentir miedo de permanecer allí.
No miedo físico todavía, sino una sensación constante de humillación dentro de su propio hogar. La discusión ocurrió en la tercera noche después del funeral. Elena había entrado al antiguo despacho de Roberto buscando algunas fotografías familiares que quería guardar consigo. Estaba sosteniendo un álbum cuando escuchó pasos rápidos acercándose por el pasillo. Camila apareció furiosa, con el rostro completamente transformado por la rabia. Comenzó a gritar diciendo que nada de aquella casa pertenecía ya a Elena. Su voz resonaba por toda la mansión mientras señalaba la puerta principal. Elena intentó calmarla. Recordó que seguía siendo su madre, pero eso solo pareció aumentar el odio de Camila. En un momento que Elena jamás conseguiría olvidar, su hija se acercó hasta quedar frente a frente con ella y gritó: «Vete a vivir al bosque, vieja inútil». Luego arrojó 2 maletas escaleras abajo y ordenó que Elena saliera inmediatamente de la casa. La lluvia caía fina cuando Elena abandonó la mansión donde había vivido casi toda su vida. Condujo durante horas sin conseguir parar de llorar. Las luces de la ciudad desaparecieron poco a poco hasta dar paso a carreteras vacías rodeadas de árboles oscuros. La dirección de la cabaña estaba escrita en unos documentos amarillentos entregados por el abogado. Elena nunca había estado allí sola. Roberto hablaba pocas veces de aquel lugar y siempre evitaba dar detalles. Solo decía que había recuerdos dolorosos enterrados allí. Cuando finalmente encontró el camino de tierra que llevaba hasta la propiedad, ya era de madrugada. La cabaña parecía abandonada hacía décadas. El techo estaba torcido, varias ventanas tenían grietas y la vegetación alta cubría parte de la entrada. Elena sintió una tristeza tan profunda al verla que por un instante pensó en quedarse dentro del coche hasta amanecer. El interior olía a humedad, madera vieja y polvo acumulado. Había muebles cubiertos con telas desgastadas y fotografías antiguas tiradas dentro de cajas rotas. Elena caminó lentamente por cada habitación intentando contener las lágrimas. Aquel lugar era todo lo que le quedaba después de una vida entera de sacrificios. Pasó horas limpiando apenas para ocupar la mente y no pensar en la humillación sufrida. El silencio alrededor era tan intenso que cada pequeño ruido de la madera hacía a su corazón acelerarse. No había señal de internet y el teléfono apenas funcionaba en algunos puntos cerca de la ventana. Durante la noche, Elena se sentó frente a una pequeña estufa improvisada y comenzó a recordar momentos del pasado. Cuanto más pensaba en Roberto, más extraña le parecía la decisión del testamento. Había algo que no encajaba. A la mañana siguiente, decidió limpiar un cuarto pequeño que permanecía cerrado al fondo de la cabaña. Mientras movía cajas antiguas, encontró objetos de la juventud de Roberto: fotografías, herramientas oxidadas, cartas y cuadernos llenos de anotaciones. Pero algo llamó su atención debajo de una tabla floja en el suelo. Había un sobre amarillento escondido allí. En la parte de afuera, escrito con la letra de Roberto, decía: «Para Elena, solo cuando llegue el momento». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el sobre antes de abrirlo. Dentro encontró una llave pequeña y una hoja doblada con instrucciones escritas apresuradamente. Roberto decía que jamás había confiado completamente en Camila después de que ella comenzó a relacionarse con ciertas personas peligrosas. También confesaba que había escondido algo importante lejos de la mansión. Elena leyó aquella carta varias veces sin conseguir creerlo.
Roberto afirmaba que había descubierto movimientos extraños de dinero realizados por Camila meses antes de su muerte. Según él, la hija estaba siendo manipulada por un hombre con antecedentes criminales y había comenzado a gastar cantidades absurdas en apuestas y negocios dudosos. Roberto temía que, si dejaba todo oficialmente a Elena, Camila intentaría destruirla para quedarse con el dinero. Por eso había preparado otra cosa en secreto. En la carta, Roberto indicaba un banco pequeño ubicado en un pueblo cercano a la montaña. La llave escondida en el sobre pertenecía a una caja de seguridad. Helena sintió el cuerpo helarse. Durante semanas, ela acreditou que o marido havia simplesmente a abandonado no final da vida. Mas agora começava a perceber que talvez ele tivesse planejado tudo cuidadosamente. No mismo dia, Helena condujo hasta el pequeño pueblo indicado en la carta. El banco era antiguo, discreto y casi vacío. El gerente parecía esperar por ella desde hacía tiempo. Cuando Helena mostró la llave y los documentos, el hombre cambió inmediatamente de expresión y la condujo hasta una sala reservada. Allí abrió una caja metálica guardada dentro de una cámara blindada. Helena sintió las piernas débiles al ver lo que había dentro. Había documentos de propiedades, cuentas internacionales y una enorme cantidad de dinero guardada en inversiones secretas que Roberto había mantenido ocultas durante años. El valor total era incluso superior a la herencia oficial dejada a Camila. Pero aquilo não foi o que mais abalou Helena. Dentro da caixa também havia fotos, comprovantes bancarios y grabaciones envolviendo a propia filha. Las imágenes mostraban a Camila entrando en casinos clandestinos junto a un hombre mucho mayor que ella. Había transferencias millonarias, firmas falsificadas y mensajes donde ella hablaba sobre vender parte del restaurante inmediatamente después de la muerte del padre. Helena sintió náuseas mientras revisaba todo aquello. Parecía imposible aceptar que su propia hija hubiera llegado tan lejos. En otra carta, Roberto confesaba que descubrió meses antes que Camila intentó convencê-lo a vender alguns bens y transferir dinero para contas que la controlaba. Cuando él se negó, la relación entre ambos se volvió cada vez más fría. Roberto decía que amaba a la hija, pero ya no reconocía a la persona en la que se había convertido. Por eso había escondido parte de la fortuna y preparado pruebas caso algo le ocurriera. Helena regresó a la cabaña completamente destruida emocionalmente. La lluvia golpeaba el techo mientras ella permanecía sentada, leyendo las cartas una y otra vez. Durante toda la noche apenas consiguió respirar derecho. El dolor no era solo por la traición de Camila, era también la culpa de no haber visto nada antes. Recordó varias discusiones entre padre e hija durante los últimos meses, los silencios incómodos durante las cenas y la forma como Roberto parecía siempre preocupado. Ella simplemente creyó que era estrés del trabajo o problemas de salud. Ahora entendía que el marido llevaba un peso enorme solo. Helena pasó llorando hasta amanecer, sintiendo que toda su familia había sido destruida mucho antes de la muerte de Roberto. Mientras tanto, Camila comenzaba a perder el control de la fortuna que había heredado. Rodeada de personas interesadas y manipulada por el novio, empezó a gastar cantidades absurdas de dinero en fiestas, coches de lujo y apuestas ilegales. El restaurante de la familia también comenzó a enfrentar problemas, porque varios empleados antiguos renunciaron después de la muerte de Roberto. Clientes habituales dejaron de aparecer y las deudas aumentaban rápidamente.
Aún así, Camila seguía actuando con arrogancia, convencida de que nunca le faltaría dinero. Lo que ella no sabía era que la mayor parte del patrimonio real jamás había pasado oficialmente a su nombre. Elena observaba todo a distancia mientras intentaba decidir qué hacer con las pruebas que había encontrado. Días después, Elena recibió una llamada inesperada de uno de los antiguos empleados del restaurante. Ciel. Hombre estaba nervioso y dijo que Camila había vendido parte de los bienes de la empresa para pagar deudas urgentes. También comentó que personas peligrosas frecuentaban la mansión todas las noches. Elena sintió miedo real al escuchar aquello. Durante décadas, aquella casa había sido símbolo de estabilidad y familia, mas agora parecía un lugar tomado pelo caos. Esa noche, Elena casi no durmió. Caminaba de un lado a otro dentro de la cabaña, pensando si debía confrontar a la hija o mantenerse alejada para siempre. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar lentamente. La mujer humillada que había salido llorando bajo la lluvia ya no existía completamente. A la mañana siguiente, Elena decidió regresar a Madrid. Condujo durante horas llevando consigo las cartas, documentos y grabaciones escondidas por Roberto. Cuando llegó a la mansión, encontró el lugar completamente diferente. Había basura en el jardín, música alta y coches desconocidos estacionados afuera. El interior estaba desordenado y varias piezas de valor habían desaparecido. Camila apareció en el salón visiblemente alterada al ver a la madre entrar nuevamente. Durante algunos segundos, ambas permanecieron en silencio. Elena observó el rostro cansado de la hija, las ojeras profundas y la expresión desesperada que antes no existía. Parecía otra persona. Camila intentó mantener la arrogancia, pero su voz temblaba ligeramente mientras preguntaba qué hacía allí. Elena no gritó. No perdió el control. Apenas colocó lentamente sobre la mesa algunas fotografías y documentos encontrados en la caja de seguridad. El color del rostro de Camila desapareció inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar al reconocer las imágenes, las transferencias bancarias y las conversaciones impresas. Por primera vez desde la muerte de Roberto, Elena vio miedo verdadero en los ojos de la hija. Camila intentó negar todo al principio, diciendo que aquellas pruebas no significaban nada, pero cuanto más hablaba, más nerviosa parecía. Elena entonces mostró la última carta escrita por Roberto. En ella, el marido decía claramente que conocía las manipulaciones de la hija y que había decidido proteger a Elena antes de morir. El silencio que siguió fue insoportable. Camila terminó derrumbándose en el suelo, llorando desesperadamente. Entre sollozos confesó que estaba endeudada hacía meses por culpa del novio, un hombre que la había envuelto en apuestas ilegales y negocios sucios. Roberto descubrió parte de aquello poco antes de morir y amenazó denunciar todo si ella no se alejaba del hombre. Desde entonces, la relación entre padre e hija se volvió una guerra silenciosa dentro de casa. Camila admitió también que, después de la muerte del padre, el miedo de perder el dinero la había consumido completamente. Por eso trató a Elena con tanta crueldad. Pero escuchar aquella explicación no apagó el dolor acumulado dentro de la madre. Elena sentía una mezcla imposible de describir. Parte de ella quería abrazar a filha e protegê-la como fazia quando era criança. Outra parte só conseguia lembrar das malas jogadas na chuva e do grito cruel, mandando-a viver no meio do mato. Durante vários minutos, ela apenas ficou observando Camila chorar no chão da sala. A mansão parecia irreconhecível agora, cheia de garrafas vazias,
móveis danificados e um clima sufocante de destruição. Helena percebeu que o dinheiro não tinha trazido felicidade nenhuma para a filha. Pelo contrário, parecia ter acelerado a ruína dela. Esa misma noche, el novio de Camila apareció en la mansión furioso al descubrir que Helena había regresado. El hombre comenzó a gritar exigiendo dinero y acusando a Camila de esconder parte de la fortuna. Helena sintió un escalofrío al verlo. Roberto tenía razón desde el principio. Había algo oscuro en aquel hombre. La discusión rápidamente salió de control y terminó con vecinos llamando a la policía después de escuchar amenazas dentro de la casa. Cuando los agentes llegaron, descubrieron que el hombre tenía antecedentes criminales y estaba siendo investigado por fraudes financieros. Fue detenido allí mismo. Camila observó toda la escena completamente destruida emocionalmente. Después de aquello, la hija pasó días enteros encerrada sin conseguir hablar con nadie. Helena permaneció en la casa apenas o suficiente para resolver asuntos urgentes del restaurante y das contas deixadas pelo marido. A pesar de tudo, ela não conseguia abandonar completamente Camila naquele estado. Havia muita mágoa, muito ressentimento, mas também existia o vínculo de uma vida inteira entre mãe e filha. Certa madrugada, Helena encontrou a Camila sentada sola em la cocina, chorando silenciosamente. A jovem parecia agotada física e emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, ya no había arrogancia en ella. Camila confesó entonces algo que Helena jamás esperaba escuchar. Meses antes da morte de Roberto, ela havia descoberto que o pai estava doente do coração e escondendo isso da família. O medo de perdê-lo misturado com as dívidas e a influência do namorado acabaram transformando ela em alguém consumida pelo desespero. Helena escuchó todo em silêncio, sintiendo el pecho cada vez mais pesado. Nada justificava a crueldade que sofreu, pero pela primeira vez começou a enxergar o tamanho do caos emocional em que a filha também havia se perdido. Com el paso de las semanas, Helena tomou uma decisão que sorprendió incluso a ella misma. Vendió parte de las propiedades escondidas por Roberto, reorganizó el restaurante y obligó a Camila a iniciar tratamiento psicológico y resolver legalmente todas las deudas pendientes. No fue un proceso fácil. Hubo discusiones, recaídas y momentos en que Helena pensó abandonar todo definitivamente. Pero algo dentro dela se recusava a assistir à destruição completa da própria filha sem tentar fazer nada. La vieja cabaña en medio del bosque terminó convirtiéndose en el único lugar donde Helena encontraba paz verdadera. Volvía allí constantemente para escapar del caos de la ciudad y recordar quién era antes de todo aquello. Con el tiempo comenzó a reformar lentamente el lugar. Pintó las paredes, arregló el jardín y transformó el espacio abandonado en un refugio silencioso. Muchas noches permanecía sentada escuchando el viento entre los árboles mientras pensaba en Roberto. A veces sentía rabia por todos los secretos que él guardó. Otras veces entendía que probablemente solo intentó protegerlas de la única forma que encontró. Camila demorou muito para recuperar parte da confiança da mãe. A culpa pelo que fez parecia persegui-la todos os dias. Certa tarde, durante uma visita à cabana, ela entrou no pequeno quarto onde Helena havia encontrado as cartas escondidas. Ficou parada observando o chão por vários segundos antes de começar a chorar novamente. Disse baixinho que jamais conseguiria esquecer o dia em que expulsou a própria mãe de casa. Helena sentiu os olhos marejarem, mas não respondeu imediatamente. Algumas feridas continuam abertas mesmo quando existe perdão.
Meses depois, o restaurante da família voltou a funcionar normalmente, não com o luxo de antes, mas com dignidade. Helena passou a participar menos dos negócios e mais da própria vida. Começou a viajar para cidades pequenas, fazer amizades novas e passar mais tempo longe da pressão que existia dentro daquela mansão. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que podia respirar sem medo constante. Certa manhã de inverno, Helena regressou à tumba de Roberto llevando flores blancas. El cementerio estaba silencioso y cubierto por una niebla leve. Ella permaneció varios minutos frente a la lápida, recordando todo lo que había ocurrido desde la muerte de él. La humillación, la cabaña abandonada, las cartas escondidas y la destrucción de la propia familia parecían escenas de otra vida. Pero había algo que ela finalmente compreendia. Às vezes, o pior abandono não vem da pobreza ou da perda material. Vem das pessoas que amamos se transformando diante dos nossos olhos. Antes de irse, Helena miró hacia el cielo gris y respiró profundamente. La vida que había imaginado para su vejez desapareció junto con Roberto. Pero otra comenzó en medio de la dor, da humilhação e do caos. E apesar de todas as cicatrizes que carregava agora, ela sabia que nunca esqueceria uma verdade simples. Foi naquela cabana velha, no meio do mato, onde todos acreditavam que ela tinha sido descartada, que encontrou a única coisa que ainda podia salvar sua família.